Bendiciones a todos, bienvenidos a su canal La Verdad Bíblica. En esta segunda parte de nuestra refutación al Moré Darío y su grupo, nos encontramos con más de una hora de video donde insisten una y otra vez sobre los mismos argumentos mal interpretados de 2 Corintios 3, Jeremías 31 y Hebreos 8. Lejos de aportar luz al debate, lo que hacen es repetir con otras palabras la idea central de que el nuevo pacto no es nuevo, sino simplemente una renovación del pacto antiguo, con la misma ley y las mismas exigencias, solo que ahora supuestamente escrita en el corazón. Pero eso es exactamente lo que venimos a desenmascarar con la Escritura. No nos vamos a cansar de exponer la verdad. El nuevo pacto en Cristo no es una copia del antiguo, ni gira alrededor de la Torá mosaica. Es un pacto verdaderamente nuevo, con un nuevo mediador, una nueva gloria y una nueva administración basada en el Espíritu, no en la letra. Así que en este video vamos a ir punto por punto, refutando cada una de las afirmaciones repetitivas que presentan, esta vez desde una exégesis aún más precisa y una hermenéutica contextual. Si el video de ellos gira en círculos, este será un golpe directo a la raíz del error. Vamos a escuchar un poco más de la enredadera hebrea. 2 Corintios, 2 pactos, dice. El 2 Corintios habla de 2 pactos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que justamente 2 Corintios, miren, esto de lo que yo les estaba comentando, la ley escrita en corazones de piedra, la ley escrita en piedra, corazones de piedra, es que es el lenguaje bíblico. Ese es el lenguaje bíblico, ¿sí? 2 Corintios. A ver, le voy a mostrar un pedacito, un poquito, le voy a mostrar un poquito el versículo, a ver si leemos un poco, porque esto lo explica Pablo, ¿sí? Pablo lo está explicando, ahí le estoy dejando para compartir. Fíjese lo que dice el texto. Acá dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Dice, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. Las tablas de piedra tampoco fueron escritas con tinta, ¿eh? No en tablas de piedra, alegoría de los corazones de Israel, sino en tablas de carne. Escuchen. Ay. Acá, el versículo ya te está haciendo la introducción, te está mostrando de qué está hablando, ¿sí? Y si uno no está entendiendo, léase Ezequiel 36, 27, ¿sí? Ezequiel 36, 27. Entonces, en Ezequiel 36, 27 dice, te sacaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Ahora acá, ¿qué dice Pablo? No en tablas de piedra. Es que esa ley escrita no con tinta, con el Espíritu, ¿eh? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne. La misma ley. Escuchen. En una parte el Mesías dice, porque expulso demonios con el dedo de Dios, dice. Me dicen que lo hago por el poder de Belcebú. Con el dedo de Dios. ¿Eso qué es? En otro evangelio dice, si expulso demonios con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Moisés dice que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. O sea, el dedo de Dios ustedes lo van a ver en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Los dos son referencia al Espíritu Santo, ¿sí? Acá el apóstol Pablo dice escrita no con tinta, sino con el Espíritu, ¿sí? No en piedra, sino en carne. Te lo está explicando. Es que hay que conocer Biblia, Tanaj, Antiguo Testamento, a Jeremías, también que te habla de esto, y conectarlo con lo que dicen los apóstoles. Apóstoles y profetas están en sintonía, te están hablando lo mismo, ¿sí? Así que ya desconocer esto, caes en cualquier cosa. O sea, si alguien saca las escrituras de su contexto escritural, ahí es donde se cae energía. No texto sacado de contexto, su pretexto. ¡Cállate, que me desespera! Segunda a los Corintios 3 no habla de 2 pactos, sino de 2 tipos de personas. Segunda a los Corintios 3, 6, 11 establece claramente un contraste entre 2 ministerios, no solo entre 2 tipos de personas, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Verso 6. Luego Pablo compara el ministerio de muerte grabado en letras en piedras, verso 7, el ministerio del Espíritu que es más glorioso, verso 8. Y concluye, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, verso 11. El término ministerio, diaconía, se usa para describir funciones o dispensaciones. Aquí Pablo contrasta 2 ministerios, uno que mata y perece, la ley mosaica escrita en piedra, otro que vivifica y permanece, el nuevo pacto en el Espíritu. Nuevo pacto, Gerer Keines Diatekes, no puede significar una renovación del mismo antiguo pacto. El término Keini implica una naturaleza distinta, no solo algo renovado. Hermenéuticamente,
El contexto no admite la lectura de tipos de personas solamente, sino de dos alianzas contrastadas en función, gloria y permanencia. La ley no cambia, solo se escribe en el corazón. Jeremías 31, 31, 34 es claro. El nuevo pacto no es como el pacto anterior. No como el pacto que hice con sus padres, sino que este es el pacto que haré. Pondré mi ley en su interior. La expresión hebrea no como, loca, indica diferencia de naturaleza, no solo de localización, escrita en tablas, veis en el corazón. El pacto mosaico incluía leyes ceremoniales, el sacerdocio levítico y ritos expiatorios, los cuales son abrogados en Cristo, Hebreos 7:10. El nuevo pacto tiene a Cristo como mediador eterno, Hebreos 9:15, mientras el antiguo era temporal y transitorio, Hebreos 8:13. El nuevo pacto no es una repetición del pacto del Sinaí, sino su cumplimiento en una alianza mejor, establecida sobre promesas superiores, Hebreos 8:6. La letra mata no se refiere a la Torá como negativa. Pablo no dice que la letra es mala, sino que su función como medio de justificación y vida es letal, debido al pecado del hombre. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. La letra mata, porque revela el pecado pero no da poder para vencerlo. Rom 3:20, 7:13. En 2 Corintios 3:6, letra es una metonimia para el antiguo pacto escrito, como lo confirma el contexto, grabado con letras en piedras. Verso 7. Pablo no niega que la ley es santa, Romanos 7:12, pero su propósito no es salvar. Usarla como camino de justicia es lo que mata. El Espíritu, en contraste, da vida porque aplica la obra de Cristo y la regeneración. Ahora escuchemos esta última parte de las incoherencias hebraicas. Es de vida. Entonces quiere decir que el pacto era de muerte. O sea, si vamos a razonar en sus palabras, entonces estás diciendo que el pacto anterior era de muerte. Es el mismo pacto. Tampoco no hay muchos pactos, es el mismo pacto. El mismo pacto que se le dio a Abraham es el mismo pacto. Que hay otros pactos, lo entendemos, para que no vayan por ahí a sacar. Pero es el mismo pacto que se le dio a Abraham. No hay otro. Imagínense, quiere decir que entonces Dios le prometió una cosa a Abraham, pero después se arrepintió. Cuando sabemos que el pacto que se le dio a Abraham, por eso no se hizo entre las dos partes, ¿no? Dicho sea de paso. Por eso dice Elohim, por mí mismo juré. ¿Qué juró? Que le va a cumplir la promesa a Abraham, por él mismo. Entonces es algo que igual lastimosamente, no se logra a entender. Y no se da doctrina, como yo estaba diciendo al inicio. Por ahí hay teólogos que inician aparentemente giras, pero lo que más que predicar el mensaje de Dios, porque se ha acuñado tanto el evangelio, pero en realidad el evangelio son las buenas nuevas. Y Romanos 1, Pablo te dice que ese mensaje él ya lo había dicho por medio de sus profetas. Estaba escrito en la ley. No tenés Hebreos 7:16 porque no tiene idea de qué está hablando. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué me compartió? ¿Qué es esto? A ver. El que está leyendo, mi hermano, pero si sigues leyendo hacia abajo, deberían de sonarte las alarmas. Y si conoces Jeremías. Ah, claro, sí. Dice, pero si hubiera sido, pero el tema es que viene hablando, más arriba viene hablando del tema sacerdotal. Fíjense capítulo 8, vas al versículo 16. Vas al versículo 7, vamos al capítulo 7, el capítulo anterior. ¿Sí? Miren esto. Pues está hablando todo de sacerdote, no capítulo 7. Haga clic acá para retroceder un capítulo, ¿puede? En vez de capítulo 8, capítulo 7, ahí. ¿Sí? Entonces ahí te empieza a hablar de Melquisedec, más abajo. Te empieza a hablar del sumo sacerdocio de Aarón, de Leví, ¿sí? Fíjese el versículo 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se le falta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ¿sí? Sino al poder de una vida indestructible. ¿Cuál es la ley que era cuando te habla de cambio de ley en el versículo 12? Porque cambiado el sacerdocio es necesario un cambio de ley, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio era necesario un cambio de ley. ¿Cómo cambio de ley? ¿Qué ley? ¿Cuál es el cambio de ley? La ley conforme a la descendencia. Porque en el contexto te está hablando
que no puede ofrecer sacrificio nadie que no sea de la tribu de Leví. No puede hacer un sacrificio nadie que no sea hijo de Aarón, de la tribu de Leví, porque había una ley conforme al mandamiento, conforme a la descendencia. Sacerdote no podía ser de otra tribu. Y resulta que Mashiach era de otra tribu, era de Judá, y tocante a Judá no se había dicho nada de eso, ¿sí? No tenía linaje levítico como para ser sacerdocio. Eso es lo que está mencionando la misma carta de los Hebreos, salvo que sea un sacerdocio más excelente, que venga de una línea sacerdotal más excelente. Entonces, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. ¿Ley qué? Ley en cuanto a la descendencia, ¿sí? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Eso es lo que menciona Hebreos. Entonces, es necesario conocer la ley conforme al sacerdocio. ¿Cuál era la debilidad? Porque acá, en este libro, te habla de que la debilidad era el mismo sacerdote. El sacerdote era el que era débil y que tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado también, ¿sí? Entonces, ahí estaba la debilidad, ahí estaba la imperfección, porque ese sacerdocio era imperfecto, ¿sí? Bien. ¡Cállate, que me desesperas! El dedo de Dios es el Espíritu. Por lo tanto, la Torá es espiritual. Sí, la Torá provino de Dios, pero la fuente divina no implica permanencia del pacto mosaico. Lucas 11:20, Mateo 12:28 usan la expresión dedo de Dios en referencia al poder milagroso del Espíritu, no a la ley. Que las tablas hayan sido escritas por el dedo de Dios, Éxodo 31:18, no implica que su vigencia sea eterna. Segunda a los Corintios 3:7 llama a esas tablas el ministerio de muerte, no porque no vinieran de Dios, sino porque no podían dar vida. Gálatas 3:21. El hecho de que algo venga de Dios no implica que sea eterno en su forma o función, hechos, sacrificios, templo, sacerdocio. El nuevo pacto es el mismo pacto dado a Abraham. El nuevo pacto cumple la promesa hecha a Abraham, pero no es igual al pacto mosaico, ni tampoco una simple continuidad. Gálatas 3:17-18. El pacto con Abraham no es el mismo que el de Moisés, y la ley no lo anula. El nuevo pacto cumple la promesa a Abraham, en Cristo, la simiente. Pero el pacto mosaico vino después como añadido hasta la venida de Cristo. Gálatas 3:19. Por tanto, el nuevo pacto está relacionado con Abraham, pero no es la misma Torá dada a Moisés. El Evangelio ya estaba en la Torá y los profetas. Pablo dice que el Evangelio fue prometido en las Escrituras, pero su contenido y revelación completa vienen en Cristo. El Evangelio, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Romanos 1:2-3. La palabra prometido, en griego, proepageilato, indica anticipación profética, no plena manifestación. Hebreos 1:1-2. Dios habló en el pasado por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, como clímax de la revelación. Primera de Pedro 1:10-12 dice que los profetas anunciaron estas cosas, pero no las entendieron plenamente. Por tanto, el Evangelio no es la Torá, sino la buena nueva del cumplimiento en Cristo. El problema era el corazón del pueblo, no la ley. El problema era doble: el corazón humano y la incapacidad del pacto mosaico de transformar ese corazón. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:7. Hebreos afirma que el primer pacto fue deficiente, no por culpa de Dios, sino por el propósito limitado con que fue dado. Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo condenó en la carne de Cristo. La ley revela el pecado, pero no tiene poder para cambiar el corazón. El nuevo pacto sí lo tiene por medio del Espíritu. Segunda a los Corintios 3:18. 2 Corintios 3 enseña que hay dos pactos contrastados, uno de letra, escrito en piedra, y otro de espíritu. El primero mata, el segundo vivifica. El primero fue glorioso pero pasajero. El segundo es aún más glorioso y permanente. El nuevo pacto no es la Torá internalizada, sino una alianza mejor con una nueva administración de la gracia, centrada en Cristo como mediador. Como hemos visto, la insistencia del torcedor Moré Darío en mantener vigente el antiguo pacto y su ley, disfrazándola bajo el nombre de Nuevo Pacto, no tiene fundamento bíblico ni exegético. No importa cuántas veces repitan que es la misma ley, solo escrita en el corazón,
o que el Espíritu no reemplaza la letra, la Escritura es clara. El ministerio de la letra fue glorioso, sí, pero fue abolido. Ahora ha llegado uno superior, en el Espíritu, que permanece para siempre. Repetir una mentira no la convierte en verdad. Y repetir una mala interpretación, aunque suene hebrea, no la vuelve correcta. La gloria del nuevo pacto no está en volver al Sinaí, sino en mirar al monte Sión celestial, donde está Cristo, el mediador de un pacto mejor. Que no te engañen con sonidos hebreos ni con discursos largos. El nuevo pacto no es la Torá reempaquetada, sino la buena noticia de que en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas, justificados por la fe y vivificados por el Espíritu. Nos vemos en la parte 3, si el Señor lo permite, donde seguiremos desenmascarando cada argumento, con la palabra de Dios como espada afilada y suficiente.